Camaradas Illuminatis, bienvenidos a este su 10º informe. Soy el señor Gorrito de Aluminio y como todas las semanas se encuentra conmigo mi carnal, el hombre a que le fascina el reggaetón noruego, el señor Tatalaca. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, hermanito? Bien, con un poquito de dolor de estómago, pero nada grave. Qué bueno. Esperemos que no empeore esto porque si no... Habrá que editar mucho. Exactamente. Y el día de hoy les traemos un tema. Nos hizo reír mucho cuando lo platicamos, pero también nos hace saltar esa parte de nacionalismo que no puedes encontrar la respuesta, pero pues no les quiero spoilear el tema, entonces mejor lo dejamos así ahorita y lo van a ir entendiendo como vayamos avanzando en este tema. De cierta manera, vamos a retomar un poquito de estos héroes desconocidos de México que de cierta manera no hicieron algo tan apropiado moralmente hablando, pero que no puede evitarse considerarlos como héroes. El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. Y pues bueno, si quieren empezamos con el tema para que no se nos aburran y se nos vayan a ir. No imagino que tengamos muchas visualizaciones todavía ni reproducciones, pero poquito a poco vamos a ir avanzando y con la ayuda de todos ustedes. Y con las que tengamos que estén entretenidos y contentos de principio a fin. Mínima ya tenemos 2. Esas ya están impuestas, ¿no? Vámonos. Entonces, el tema que vamos a hablarles hoy se llama La Extracción. Esta historia comienza en junio del 82 en la Biblioteca Nacional de Francia, que para usos prácticos la vamos a llamar BNF. Aquí se presentó un hombre que hizo la solicitud de ver los códices náhuatl. Los que pidió fueron varios, pero el que más le llamaba la atención era el Tonamalatl Aubin, que yo no le voy a decir más Tonamalatl Aubin. Van a entender por qué más adelante, solo me voy a referir a él como Tonamalatl. Este hombre era el abogado José Luis Castañeda del Valle, el cual recibió negativas por parte de los responsables de la biblioteca, por lo cual decidió regresar a su casa. ¿Negativas a tener acceso al códice? Sí, para que se los prestaran, no se los querían prestar. Y ya de plano entonces dijo, ¿no me dan acceso al códice, me voy a mi casa? ¿Cómo crees? ¿Qué clase de mexicano dejaría vencerse por ese tipo de cosas? No, por eso que neto. Se montó en su macho y les dijo, pues ¿qué creen? Yo soy mexicano y estoy en todo mi derecho de verlo. ¿Y no sabes con quién te metes? Casi, ya que veía que los franceses no cedían, pues de manera enérgica agarró, sacó su carterita y les charoleó, carnal. ¿Con qué les charoleó? Con la credencial del lector. Les aventó la credencial del lector, pues ante semejante arrebato de poder y totalmente que se veía ya empoderado el carnal. Una intimidación total. Sí. Yo creo que los franceses saben muy bien el trabajo que cuesta sacar una credencial del lector. No tanto el sacarla, sino el que te la entreguen, ¿no? Porque luego ya... No sé si todavía siga siendo tan tardado, pero la última vez que yo saqué la mía se tardaron como 3 o 2 meses en dármela. No la neta, por lo menos en la experiencia personal se tardaron 15 días. Y fue bastante ágil el servicio, pero hasta donde yo sé... En el 82 no creo que haya sido muy fácil esto, ¿no? Todavía. No, ahí sí. Pero hasta donde sé hacer la credencial es caro. Está bien. ¿Y qué crees que hicieron los franceses? ¿Se dieron? Le dieron el acceso. Y aparte de eso, o sea, después de tal arrebato, le permitieron quedarse a solas con el códice. Yo creo que pensaron, ¿qué podría mal ir sal? ¿No? Y ya que se lo entregaron, lo tomó y lo escondió debajo de su saco, saliendo de la biblioteca, luego del país, hasta llegar a su residencia en Cancún. Qué tan crédulos eran los encargados que este hombre solo necesitó su credencial, un poco de labia para tener acceso a él, y lo dejaron a solas
Y aquí me surgen varias preguntas, como cuánto tardó con el códice, cómo entregó para que no se dieran cuenta de que pues, no les estaba regresando el códice, ¿Cómo se lo empacó? ¿Cómo lo fardeó? Exactamente, cómo le hizo, ¿no? Y pues al parecer portaba un zarape para el frío. La vez que fue, llevaba un zarape. Entonces creo que ya tenemos esa respuesta de cómo le hizo. ¿Sí es en serio? Sí, llevaba un zarape. Okay. Iba con su zarape. Yo me imagino que esos que traen el calendario azteca y no te dejan ver hasta las rodillas. Yo creo que uno de esos llevaba. Es que traía todo el poder, el zarape y el INE, güey. En este momento todos se preguntarán, ¿y qué chingados es el códice Tonamalatl? ¿Tú sabes qué es? ¿Has escuchado algo sobre el códice? Sé lo que es un códice, no sé cuál sea ni de qué trate el Tonamalatl. Ok, pues bueno, mis Illuminatis. Es un documento pictórico de origen náhuatl. Se cree que proviene de Tlaxcala. Tonamalatl significa papel de los días, Tonali significa día y Amatl, papel hecho de la corteza interior de los árboles. Es el libro del destino. Era como el horóscopo de aquellas épocas, ¿no? En lugar de ir a ver tu periódico, vas a ver el Tonamalatl, cómo te iba a ir en esa época del año. Pero quiero hacerles aquí rápido una pequeña distinción de lo que es aztecas, mexicas y nahuas. Creo que yo siempre he escuchado que todos dicen aztecas, y la verdad es que todos hemos estado en un error, porque yo me cuento, porque lo he dicho. Y muchas veces se consideran como que es lo mismo. Ajá, exacto. Y no, es más como una evolución. Una pokevolución. Exactamente. A ver, ¿pero cómo? Primero, los aztecas son los habitantes de la mítica Aztlán, que se cree que andaba ya por Nayarit, un poquito más para arriba. No se sabe exactamente, ni ellos mismos sabían de dónde venían los mexicas no sabían ni de dónde venían los aztecas, ni los mismos aztecas sabían de dónde venían. ¿Y cómo lo hacían para demostrar que habían venido de ahí si ni siquiera sabían de dónde venían? Porque todo se pasaba de tradición oral, o sea, mi papá me contó que venimos de Aztlán. Y el papá de mi papá... Es más fuerte que el tuyo. Exactamente. Y por eso también le metió unos putazos y le contó que veníamos de Aztlán, ¿no? Ok, ya, ni cómo no creerle. Pero en realidad no se sabe de dónde... se tiene la idea por lo que se ha descubierto hasta el día de hoy, pero en realidad no se sabe en dónde estaba Aztlán. Por eso te digo, se cree que estaba por Nayarit, Chihuahua, un poquito más para arriba. Estaba para el norte. Entonces, aztecas que venían de Aztlán. Exactamente. Ok. Mexicas era un grupo que se separó de ellos, de los aztecas. Ajá. Y fundaron la ciudad de México Tenochtitlán y México Tlatelolco, que estaban pegaditas. Tlatelolco era el mercado y Tenochtitlán pues, era el centro ceremonial y donde era la plaza central, ¿no? Sí, donde está el templo mayor. Exacto. Y todo esto. Y allí crearon su identidad. Y aunque venían de Aztlán, ya no se identificaban como aztecas, sino como mexicas. Entonces ese es el error que todos hemos cometido. Los aztecas, Aztlán, y mexicas, Tenochtitlán o Tlatelolco. Ajá. Y los que habían vivido más de un año ahí eran los que se consideraban ya mexicas. Y también era porque les había hecho a su papá. Exactamente. Okay. Y los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica que tenían en común la lengua náhuatl, que eran Tlaxcala, Chalco, Cholula y Acolhuacán, y formaron 7 tribus en esa misma nación: los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los Acolhuas, los Tlahuicas, los Tlaxcaltecas y los Mexicas o Aztecas, que en ese momento no sé si todavía se consideraban aztecas o mexicas. Ok. ¿Pero qué crees? Que aún así, cuando todo Mesoamérica casi hablaba náhuatl, no era muy fácil entenderse entre ellos, porque hasta en el náhuatl hay diferentes pronunciaciones, diferentes modismos, entonces no es como... Como siempre ha sido en toda la vida, y nosotros lo decimos en México, pero según yo es a nivel mundial. No Exacto. Es lo mismo que hables con un regio, o peor tantito, ¿no? Habla con un chileno y no le entiendes ni más. Con un yucateco. No, yo creo que se les entiende un poquito más. A los compañeros chilenos es un pedo entenderlo. Sí. Entonces... este manuscrito tiene un calendario religioso llamado Tonalpohualli, el cual consta de 260 días, que es la gestación del ser humano. Y también llevaba la cuenta llamada Xiuhpohualli, de 365.25 días referente al ciclo de la Tierra. O sea, ya tenían que ellos también tenían la idea de que la rotación de la Tierra era de 365 días. Estaban pasados por un día y 25 horas.
¿Por un día 25 horas o por 25? Porque era 365.25. Y en teoría eso es, o sea, así es, por eso existen los años bisiestos. Porque se compensa ese punto 25 cada determinados años. Sí, cada 4 años vas quitando creo que son 6 horas, ¿no? O 4 horas, no sé, y las vas sumando, por eso es que te salen un día después de 4 años. Bueno, no somos... 6 horas, 6 horas. No somos doctos en esa materia, pero algo así. Y bueno, entonces había otra cuenta, o sea, tenía un montón de cuentas, o sea, este libro era, o sea, todos lo iban a checar porque era muy importante para ellos este códice. Tenían otra cuenta que se llamaba el Tlalpilis, o atado de 13 años, que forman una cuenta de 52 años. Y también tenían el Xiomopili, que mide los ciclos de Venus en un calendario ritual o lunar. O sea, ya tenían la cuenta de Venus, la de la rotación de la Tierra, cuánto era la gestación del ser humano. Por eso es que este códice era tan importante para ellos. Ahí humildemente. Les voy a explicar más o menos cómo era para que sepan cómo se lo sacó y de qué tamaño era el códice. El códice. Entonces, este códice constaba de 18 láminas, aunque originalmente tenía 20, pero perdieron 2, ¿no? Ok. Se cree que este era un calendario ritual de los pueblos nahuas, constaba de 20 trecenas, periodos de 13 días, llamados el Tlacuilo. Si lo doblabas parecía un cuadernito, como de tamaño profesional. Ajá. Como de 4.95 centímetros, como por 27. Y se leía de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Como japonés, ¿no? Ajá. Parecido. Y en cada lámina estaban representados los señores o dioses que reinaban en este periodo, el cual era usado por los sacerdotes mexicas como una guía o una base de un ritual de adivinación de todo lo que sucedía a la gente, que era lo que les decía, ¿no? O sea, lo checaba, que era como el horóscopo, quería saber qué iba a pasar contigo, ¿no? Parecía más un tratado astronómico, biológico y religioso, güey. Ajá, de hecho, es que era todo, porque también lo checaban para ver si iban a ir a la guerra. Lo checaban para ver los nacimientos, para los casamientos, para comerciar, para ver si eran las épocas para poder hacerlo y que todo saliera bien. O sea, no te ibas a la guerra si no checabas el Tonamalatl. No, es que queremos invadir la tribu vecina. No, güey, el Tonamalatl dice que ahorita ni madres. Que nos van a ganar. Dentro de 13 días, güey, a ver qué pedo. Pero no lo podía consultar cualquiera. O sea, no podía llegar tú y decir, quiero checar el Tonamalatl. No era como comprar el periódico y checar el horóscopo. No era como por ahí, güey. Lo tenían que checar los perdón, pero es que es difícil. Tonalpouque, que eran los contadores del destino. Estos eran una especie de sacerdotes que eran los que leían. Suena así como de cosa mitológica o de personaje acá tosco de película de fantasía. Ajá, que eres al que vas a checar para poder ver si te vas a ir a la guerra. Primero vas, que es como lo que pasa en el de 300, ¿no? Que antes de irse a la guerra, Leónidas va con van al oráculo. Ajá, van al oráculo y que son los que le dicen si puede ir o no y que pues, le vale y se decide ir, ¿no? Que también ahí el pedo es de que estaba bien vendido el oráculo. Sí. Pero aquí, en este momento, pues no podía estar como tan vendido, ¿no? Estabas... Más bien era nada más para afianzar. Exacto. Vamos a hacerlo, pero queremos que salga bien desde el principio. Chécate el Tonamalatl. También se conocía... porque ellos eran los únicos que podían checar este códice porque eran los que conocían los rituales, las oraciones, para balancear 2 destinos y asegurar la continuidad del mundo. Pero cuando empezó la evangelización, fueron perseguidos y exterminados. Entonces, no sé por qué. No, ni yo, no encuentro nunca razón. Eso es muy raro, ¿no? Se llega, o sea, la colonización se destaca por llegar y respetar las culturas. Y la mayoría de las evangelizaciones también son como que no agreden a nadie. No. ¿Quieres creer en mi Dios? No te preocupes si no. Continúa con los tuyos. Es más, ¿por qué no lo combinamos, güey? Que queda acá chingón. Una virgen morena acá, unas flores en un cerro. No pasó eso, ¿sí? No, creo que no. Estoy hablando hacia el tanteo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo funcionaba más o menos esto? Aquellos que nacían el día 2 conejo tenían como destino ser borrachos. A ver, ¿cómo? Todos los que nacían el día 2 conejo Ajá. tenían como destino ser borrachos. ¿Cuándo es el 2 conejo?
Por más que lo pude lo quise encontrar, no entendí muy bien cómo era el sistema de fechas, pero creo que era como lo que nosotros ahorita, como a mitad de año más o menos. Exactamente no te podría decir, solo sé que es el día 2 conejo. Ok. Pero... Entonces no era tan fiable el Tonamalatl, ¿no? No, yo soy el que no soy fiable. Ok. Yo soy el que no supe. Los 400 conejos son los dioses del pulque, por lo que ese destino en particular es nefasto. O sea, ser borracho era nefasto. Pero ¿Ya no? No, ya no, creo que no. Ya juras y se acaba. Ah, sí. Eso es de los pros de la colonización, o sea. Que por cierto, ahí les tenemos el temita de los 400 conejos del pulque, más o menos. La historia del pulque, ahí si las quieren escuchar, déjenos escrito como para ver si les gustaría escucharlo. Y para que se dejen con todo respeto, aunque me enoje mucho, para que se dejen de esas mamadas de que se le echa caca al pulque. Por Dios. Sí, la muñequita. Así que los padres del niño que tuvieran la mala suerte de nacer en este día, iban con el tonalpouque para que les ayudara a saber qué día podían bautizar al niño. Que no era un bautizo como tal, ¿no? Era una... Era como... No, el bautizo es como muy... Sí, yo creo a lo que... Era una ceremonia. Sí, a lo que quieres llegar es como que ese equivalente para que actualmente lo entendamos, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando él te decía, le puedes hacer esta especie de ritual, se lo puedes hacer tal día para que se equilibre el destino. De hecho, no tiene nada que ver con los nahuas, pero hay un libro bien padrísimo que se llama Flor Negra. Según yo, este año debe de salir la tercera parte que concluye, pero viene un ritual igual que hacían los mayas, tipo bautismo, para determinar qué es lo que iba a ser la persona en el resto de su vida. Y está así bien impresionante. No, es que sí hay un madral de costumbres que se perdieron o que son ya nada más como ciertas leyendillas de todas las culturas mexicanas y mesoamericanas que sí están impresionantes. Pero bueno, síguele. Y que lo peor de todo es que se nos van olvidando porque no hay quien las cuente. Se nos ha ido quitando esta parte de la tradición oral. No, y aparte es muy difícil, o sea, los dos ya tenemos nuestros años y, por ejemplo, a mí me tocó en su momento Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Y en ese sentido aprendí madres de mitología griega en esos entonces. Y todos. Sí, y en algún momento cuando iba creciendo decía, bueno, la mitología y las leyendas mexicanas también son muy vastas, ¿por qué no existe algo que lo cuente? ¿No? Y que las historias que te puedes encontrar con la mitología azteca, maya, mexica, nahua en general, son bien bonitas. Hay unas bien bonitas, la de los 5 soles. No, y a mí que me gusta el terror, hay unas bien macabras. En ese libro viene una de cómo se hace un ritual funerario en el que la prota y su maestro van a lavar el cuerpo de una persona que falleció. Entonces el maestro le dice a la prota, ¿sabes qué? Vamos a lavar el cuerpo y hagas lo que hagas, no vayas a voltear a ver la cabecera de la cama, porque ahí va a haber una figura que está esperando a que si el alma no logra subir, se la coma antes de que suba. Y la chica le dice, bueno, ¿y qué hacemos? No, dice, pues vamos a limpiarla para que el alma deje de pesar y suba. Y lo que terminan haciendo es limpiar y con esa agua hacen un guiso. Y ese guiso se lo comen todos los familiares para repartirse los pecados de él, que el alma no pese y que el alma suba. Entonces, son cosas acá bien macabras, porque aparte, esa cosa que está en la cabecera, te lo describen súper macabro, está muy padre, pero es un equilibrio muy tosco el que se tiene que generar entre la narrativa y la combinación o el retomar el mito, porque son mitos muy padres, pero siento que le han echado poquitas ganas en aterrizarlo en algo que a la chaviza le interese. Aparte, creo que lo platicamos en algún momento, esta es una de las razones por las que nosotros queríamos hacer el podcast, para no perder esta tradición oral, ¿no? El poder seguir platicando esas historias que muchas veces no se conocen o se han olvidado. Y no solo de leyendas, me parece que esta historia, aunque sea como parecía un spoiler, termina siendo la gran estafa Mexican version, súper impresionante, ¿no? Sí, Entonces, sí, porque... no solo la leyenda, sino la historia que de repente nos resulta tan aversiva. No, espérate. Tiene sus cosas bien chidas, pero no te las han contado. Pierden el miedo a la historia, pero busquen una persona que de verdad los haga meterse en esa historia y esperamos que nosotros seamos esa pequeña parte que les pueda ayudar
a irse metiendo más. Que cada les día quede más. la espinita y que sigan buscando. Exactamente. Regresemos. Pero bueno, regresamos a nuestra historia principal. Entonces, para este momento el escándalo mediático estaba alcanzando proporciones estratosféricas, ya que Francia y Europa denunciaban el robo del patrimonio histórico y cultural de Francia. Imagínate esto, güey. Los nahuas del centro y norte de Francia exigían justicia, güey. Claro. Porque era patrimonio de Francia, ¿no? Dicen. Es que es justamente, está muy cañón porque yo hace ya unos años tuve la oportunidad de ir a París y cuando entras al Museo de Louvre, pues no es ni mal francés, si dices, ¿qué pedo? O sea, hartas piezas originales de todo el mundo concentradas en un lugar y que, no, sí, o sea, está muy chido, pero no mames, ¿de dónde te volaste todo eso? Deja nada más el Museo del Louvre. Muchos museos en Europa tienen muchas piezas arqueológicas de México. Viena, ya ves que tiene ahorita el penacho de Moctezuma, que no era un penacho, pero bueno, tal vez más al rato se los platique. Pero así por toda Europa hay muchas reliquias que son de tierras mexicanas, ¿no? Pero bueno, esta historia tiene dos maneras de verse. Del lado francés lo veían como un robo y del lado mexicano lo veíamos como una extracción. La versión que daban los responsables del códice en Francia era que Castañeda del Valle se había hecho pasar por un investigador profesional, que había ido en varias ocasiones... Con una credencial del INE. Sí, claro. Que había ido en varias ocasiones al lugar y se había ganado la confianza del personal de la biblioteca. Cuando vio la oportunidad, decidió sustraer el manuscrito, lo escondió y con tranquilidad entregó las cajas que se le habían permitido ver, una de ellas vacía, porque no nada más, les digo que no nada más era un códice, o sea, pidió varios códices. Y nada más, ¿qué crees que hizo después? Pues recogió su credencial de lector, o sea, no se las iba a dejar. Pero también habías mencionado, no sé si lo vas a mencionar más adelante, que había sido la estrategia de la credencial del INE, el zarape y la labia, ¿no? Ajá, exacto. Es que aparte de esto, ya cuando le entregaron su credencial, tenía el Tonamalatl, huyó luego al extranjero. Y hasta el día, haz de cuenta que esto fue... Ya lo tengo y me voy. Ajá, era un viernes por la tarde esta situación. Y hasta un día después se dieron cuenta los encargados, dieron informe a la Interpol. Castañeda sabía que lo iban a perseguir. Ajá. Pensó, si me voy directo de Francia a Cancún, pues me van a agarrar en el aeropuerto. Entonces lo que hizo fue tomar un avión y darle la vuelta al otro lado. Se tardó como un mes casi en llegar a Cancún, después de que se lo robó. O sea, en lugar de Francia a México, se fue hacia el oriente y entró por el lado de Japón, hacia México. Sí, o sea, sabiendo que lo iban a agarrar si se iba directo hasta Francia. Sí, de Francia para México. Exacto. Ya cuando llegó a Cancún, se trasladó a la Ciudad de México y ahí entregó el códice y en sus propias palabras, yo fui el responsable de entregar en las manos de Roberto García Moll, en ese entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el códice. Estaba a cargo del asunto porque el embajador Alain Rouquier se encontraba fuera en esos momentos. Y como recompensa por sus actos, ¿qué crees que hizo la Procuraduría General de Justicia? Lo encarceló. Exactamente. Le dio el mejor regalo por su ayuda, la detención inmediata. Era de esperarse. Los franceses ya emocionados porque la justicia mexicana había recuperado su códice, güey, así lo decían ellos, pero esto dista mucho de lo que se venía. ¿Por qué? Porque cuando piden a México que les regrese, los dejamos en vista. Dos palomitas azules. Ahora ya tienen mi códice, regrésenmelo. Ajá. Sí. Para después decirles que no, que ese códice se lo robaron de México, por lo cual no se tenía ninguna obligación de devolverlo. Ladrón que roba ladrón, papá. Entonces dijeron, bueno, si no nos van a regresar el códice, queremos la extradición de este ladrón. Y como respuesta solo se detuvo Castañeda durante 2 días y después lo pusieron en libertad. Le dijeron, ¿qué crees? Que no vamos a hacer nada de lo que tú nos pidas, Francia. Por lo cual... Güey, si no te pago unos putos pasteles. Entramos en guerra por unos pinches pasteles. Y pues le decían que por qué lo pusieron en libertad, ¿no? Y decía, pues es que no hay ningún delito. Aquí en México no robó nada y allá en Francia tampoco, porque para nosotros ustedes robaron primero. Así es. Y aparte de que también pues la sociedad ya estaba viendo a Castañeda como un héroe, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a detener al héroe nacional en ese momento? Por lo cual, era un valiente que se había aventurado a recuperar el patrimonio mexicano. O sea, todo eso lo que ahorita cosas como viralizó, se viralizó en su momento en el periódico. O sea, compatriota trae se hizo código. famosísimo en ese momento. Agua desde Francia a México.
Ahorita al costa final... de su libertad. Exactamente, Mamadas, sí, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Al ir a recuperar nuestro códice a Francia. Nuestro 007. Al final de la historia van a ver qué tanto se volvió famoso Castañeda después de lo que hizo. Va. Entonces, Nos quedamos en, bueno, no se los vamos a devolver porque, porque ustedes nos lo robaron primero y no les vamos a mandar a Castañeda porque a la verga. él no hizo nada y es nuestro héroe. Entonces Castañeda dijo que había actuado de buena fe y que había tenido la idea de iniciar un movimiento nacionalista para la recuperación de códices. ¿El movimiento nacionalista para qué? Para la recuperación de códices. El IMNRC. No hubiera funcionado muy bien, pero... No es pegajoso. necesitaba un poco más de marketing ahí. Sí. Entonces, aunque el embajador francés en México de apellidado Charizin, como Charizard, creo. Charizin. Es que es de Charmander. Es que es francés, entonces no sé cómo se pronuncia. Solo lo estoy leyendo como se escribe, Charizin. No lo veía de esta manera y hablaba en representación de su país, diciendo que Castañeda intentó vender el códice en Nueva York, algo que fue imposible porque la Interpol había emitido una denuncia, y cuando regresó a Cancún la corporación lo encontró en agosto de ese mismo año, por lo cual Castañeda tuvo que entregar el códice a la Procuraduría Federal de Justicia. No coincidí. No, y se dispuso a que quedaría en resguardo en la bóveda de seguridad del Museo Nacional de Antropología e Historia, cosa que a mí me suena a palabras de ardido, porque no hay nada que corrobore esta información, aparte de que los franceses dieron su versión, la cual sí la creo, la de los trabajadores, de que de esa manera se ganó la confianza, de que llevaba un zarape, de que traía su exacto. Su IFE en esos entonces. Y que no solo fue una vez, sino fue varias veces, y se ganó la confianza, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué pasó, mi francesita? Le traje unas papas con nata. Sí. Un chocolatito, unos croissants. Sí, se la fue ganando, y pues así fue como que esa parte sí la creo, ¿no? De los franceses, que los trabajadores, pues ahora sí que son los menos, Le cociné unos chilaquiles y los franceses, ¿qué es esto? Le traje una torta de chilaquiles. La chulada. Entonces, ya que había agarrado confianza, ese plan sí me suena que lo hizo él, ¿no? ¿Cuál? El de robar del códice de esa manera, porque piénsalo es de esta forma. Si tú te robas el códice, no te lo vas a robar a lo güey. Tú ya tienes un comprador, porque es una pieza que no puedes vender en cualquier lado. Sí, no, el mercado negro es prácticamente ya por encargo. Sí, entonces si hubiera sido por encargo, no hubiera volado directo a su casa, hubiera volado directo a Estados Unidos. A lo mejor le hubiera dado la vuelta como le dio a... No lo hubieran encontrado, así exacto, de sencillo, sí, no hubieran encontrado, o sea, ya para un movimiento así de vender algo tan tosco, él se hubiera ido a otro lado y hubiera mandado el robo al comprador de alguna manera. Uh-huh. Y ya nunca hubieran vuelto a saber de él. O sea, y sí creo esta parte de que lo fueron a encontrar en Cancún, pero él ya había entregado el códice. Entonces ahí es donde yo pienso que son puras calumnias del Charizard, ¿no? Del Charizard. Entonces la cosa entre México y Francia estaba que ardía. Ningún país quería cooperar. Por su lado, Francia exigía la devolución de su códice, argumentando que aunque el códice representaba cultura mexicana, este había sido adquirido legalmente por su anterior dueño. Lo cual es total y absolutamente imposible, ¿no? Exactamente. O sea, eso no ha cambiado nunca. No puedes vender ni comprar material. Bueno, sí se puede, pero no me quemes la historia porque eso viene más adelante. Perdón. Entonces, todo estaba planeado. Donado, el códice lo compró el último dueño, falleció y su viuda, espérame, ya se me perdió este pedo. Había sido adquirido legalmente por su anterior dueño y donado por su viuda, por lo cual era considerado un robo, debido a que en Francia, para recuperar un bien, tienes que demostrar que es tuyo o que en alguna vez estuvo en tu poder. Pero hay un pequeño problema con esto. Muchas veces estos bienes son objetos de saqueo y pues no se sabe en qué país terminó. Incluso hubo una prohibición para que los mexicanos entraran a la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Cómo? Sí, o sea, los mexicanos, después de toda esta situación, los que eran investigadores de verdad, ya no podían entrar. O sea, ya fue la acción total y absolutamente de ardido. ¿No me vas a regresar? Pues, ¿qué crees? Yo soy el que yo me llevo mi balón. Fue gol.
Y si no, me llevo mi balón. Exactamente, así fue. Entonces, durante varios años no dejaron entrar a los que sí eran expertos en códices, que iban a estudiarlos, pues no les permitían hacer ¿Y uso. esos expertos traían zarape? Pues yo creo que sí, y por eso no los dejaron entrar. También estás viendo, güey. El pinche horno no está para bollos. Y pues adivina de cómo actuó nuestro maravilloso país. ¿Le valió madres? Sí, no ayudaba mucho, ya que el códice pues estaba en sus manos, que llegó de manera sorpresiva, pues le valió un poquito, ¿no? Madres que pasara con Francia. Fue como el niño que se fue con el balón porque no le aceptaron que fue gol. Y 2 días después se le vuela el balón al patio de uno de los niños con los que estaba jugando y no se lo quiso devolver. Cayó este balón del cielo. Y aunque fue su mamá a decirle, señora, devuélvele su balón a mi hijo porque sí fue gol. Ah, sí, y se metió y no le volvió a abrir. Así fue. Exactamente, entonces, pues médicos lo que decía es, le decía y así como, a mis manos llegó, dice, y no me importa cómo llegó, pero llegó aquí y adivina qué, ese códice había sido robado y lo sacaron escondido de México y salió de mano en mano hasta llegar a Francia. Entonces, en realidad no fue que lo hayan comprado, en realidad es que se lo robaron y se lo fueron llevando poquito a poco. Pero ustedes dirán para este momento, señor gorrito de aluminio, ¿cómo es que salió de México el códice? Y yo les contaré que en los años de 1702 y 1751, el códice Tonamalatl fue propiedad de Lorenzo Boturini Beneducci. ¿Alguna vez habías escuchado a este señor? Me suena el primer apellido. Beneducci, bueno, es que es uno de los coleccionistas más grandes de códices que salieron de la Nueva España. Y bueno, tengo que hacer la pregunta. ¿Y la adquisición de esos códices era legal? Ahorita vemos, porque esa es la historia que les voy a contar en este momento. Bueno, este compa llegó a la Nueva España en febrero de 1736. ¿Y qué crees que le pasó? Entró con el pie derecho, ¿no? Entró con guirnaldas y todo a México. Ajá. Se hundió su barco, naufragó su barco en Veracruz. Y como no murió, él atribuía el milagro a la Virgen de Guadalupe, porque italiano, ¿no? Ok. Entonces visitó el santuario que había de la Virgen en ese momento. Ajá. Que para este momento creo que ya había pasado lo de Juan Diego, ¿no? ¿Ya era la basílica? Fue en 1531, o sea, ya estaba en el Tepeyac la basílica. Ajá, sí. Exacto. No la basílica, sino la pequeña iglesia. Sí, la estructura. Arriba. Bueno, sí, porque la basílica es lo que... A veces siento que si algún día de pura casualidad nos llegan a escuchar fuera de la Ciudad de México o inclusive del país, se van a quedar con ¿de qué tanta madre hablan? En la Ciudad de México la basílica es un espacio enorme para la adoración de la Virgen de Guadalupe. Y digamos que combina una iglesia viejísima de la época de la colonia, por decirlo así, y una construcción moderna que alberga a todos los feligreses que van a adorarla en su día. Sí, es el lugar de adoración. De hecho, esto lo estamos grabando después del Día de la Virgen, que es el 12 de diciembre. Y cuando es este evento, hay... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Hay peregrinaciones de todas partes de la Ciudad de México. Entonces es un lugar de culto, ¿no? Para los guadalupanos. Entonces este señor, al no morir, se vuelve guadalupano. Tiene sentido. Se entera de la aparición que le hizo a Juan Diego y pues más, ¿no? Dice, se da cuenta que la historia no es más que una tradición oral, que es una buena historia. Y que creía que el mito de la Virgen de Guadalupe se estaba perdiendo y que no había una adecuada, ¿cómo decirlo? Divulgación del mismo, ¿no? Sí había una divulgación, pero era oral y no había nada escrito. Ok. Entonces él decía, bueno, pero pues debe de haber algo escrito, ¿no? Lo que pasó es que le llegó la iluminación y empezó a hacer una búsqueda y recopilación de todos los documentos escritos que había en la Nueva España. Y él buscaba más un dato de la Virgen, algo que le dijera de la Virgen. Obviamente no lo iba a encontrar, ¿no? Porque pues, eran códices que estaban escritos sobre dioses antiguos. No se enteró de esta parte, él creía que era la Virgen, ¿no? La Virgen ha estado siempre. Guadalupano desde siempre. Sí, estaba al lado de Tlaloc. Sí, güey, sí. Coatlicue, güey, era valedora. Entonces decía que no había... un cafecito en las mañanas. Exactamente, se iban juntas. Pero ¿qué crees? Sí tiene como una parte buena este señor y una parte mala. O sea, no es ni tan bueno ni tan... Güey, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Es que sí y no.
Ahorita No, ahorita vas a... Sí. No, sobre este cuate. Porque lo que hizo fue empezar a recopilar todos los códices que habían y se dio cuenta que casi no existían códices. Porque la mayoría de estos códices, cuando fue la evangelización, fueron quemados. Se dio cuenta de la riqueza histórica de los pueblos indígenas. O sea, que había muchas cosas que se podían platicar, pero que ya no existían escritas. Ujú. Porque todo aquel que tuviera un tipo de códice, algún escrito, bueno, estos sacerdotes lo que hacían era quemar todo esto porque era herejía. Si tú tenías esto, era herejía contra Dios. Si no piensas como yo, es herejía. Exactamente. Entonces se dio cuenta que la mayoría de los indígenas poseían registros orales de la época y que nadie de los españoles había hecho caso de esto. En lugar de recopilar, se dedicaron a destruir. Había un padre, creo que él fue con esta parte de los mayas. Primero llegó este sacerdote, este fraile, se hizo amigo de los nativos y les dijo, oigan, están bien bonitos sus códices y todo, ¿no? Les podría pedir que me los traigan para que yo los revise y ustedes me los enseñen. Entonces se los llevaron y lo que hizo fue quemar todos los códices, güey, porque era herejía. Eso. Ujú. Eso ni siquiera te diría que de la religión. O sea, en general, creo que el ser humano, cuando algo no cuadra con él y está registrado, se quema y punto. Entonces, al ver que los historiadores castellanos desconocían el sistema de escritura prehispánica y otro tanto que les valía madres, él decidió estudiar las escrituras y la cultura de los pueblos indígenas. Todo esto para interpretar los testimonios y los documentos que él había ido recolectando y que había ido escuchando, ¿no? O sea, no les entendía, pero decía, yo voy a aprender para poder ver toda esta riqueza, ¿no? O sea, él sí veía una riqueza cultural y valiosa. Ujú. Entonces, decidió realizar varios viajes por toda la Nueva España recolectando los pocos documentos que pudo encontrar. No solo los que hablaban sobre apariciones y hechos milagrosos, sino también sobre la historia, costumbres, calendarios y los cuales en su mayoría eran copias y algunos originales e impresos en castellano, en náhuatl y en otras lenguas. Castellano, güey. ¿Cómo hacer una lengua indígena? Un códice en castellano. Güey. Este Muy pendejo favor. A toda la información escrita original se le llamaban documentos prehispánicos. Ok. Y a toda la información escrita después se le llamaban posthispánicos. Ok. Porque lo que hacía él le decía, oye, está bien chida tu historia, ¿no? O sea, me gusta cómo me contaste tu historia, pero no tienes nada escrito. No, pues me lo quemaron. Entonces, ¿Qué te parece si hacemos esto? Dibújame cómo se veía ese códice y platícame esta historia dibujada. Entonces lo que hacían los indígenas era dibujarlo como ellos recordaban que era su códice. remasterizaban su códice. Exacto. Pero aquí el problema fue que también la iglesia se dio cuenta de que podían hacer eso y mandaron a hacer códices por encargo. Que les convenieran a ellos. Exactamente. Y aquí es donde yo tengo la teoría. Me acuerdo que me preguntaste la vez pasada en el de canibalismo, de lo del pozole. Ajá. Ok, los primeros datos de canibalismo aparecen por primera vez en estos códices, los códices posthispánicos. No hay creo que 5 códices nada más en prehispánicos, nada más, ya quedan porque los demás los quemaron. Posthispánicos hay un chingo. Ajá. Y aquí es donde aparece por primera vez sobre el canibalismo en las culturas indígenas. Y de cierta manera, como que parte del desprestigio, ¿crees que sea? Porque no hay nada atrás, sino todo era por los encargos que hacían los sacerdotes, los frailes, para que escribieran. ¿Quieres estar perdonado por mi Dios? Hasta un códice donde diga que el pozole era de muslo de humano. Exactamente. La colección de este señor llegó a tener más de 300 piezas. O sea, este cuate hizo bien su chamba y viajó por toda la Nueva España buscando códices y logró recolectar casi 300. Pero aquí hubo un problema. ¿Cuál? Al sacarlos de México, los destrozó bueno, es que no me quiero adelantar la historia, pero ahorita les explico por qué. Entonces ya como era como buen guadalupano católico, se puso una nueva misión, que era coronar a la Virgen. Porque la Virgen no era lo que hoy conocemos. En esa época nada más era la Virgen de la Nueva España, pero no tenía el reconocimiento que tenían los demás santos, ¿no? Entonces viajó a Roma para pedir la bendición del Cabildo Vaticano. Y el Cabildo Vaticano, pues, le dijo, sí,
aguántanos, regrésate y te mandamos la respuesta. Entonces, en 1742 recibió la contestación anhelada, en la cual le decían que sí podía hacer la coronación, pero ¿qué crees? Que no había varo. Ok. Entonces, que él hiciera la recaudación y que con esa recaudación ella tenía el permiso para Para coronar a la Exactamente. Entonces, pues, ¿qué podía sacar de los indígenas? Pues los españoles a lo mejor no tenían tan en alto a la Virgen, porque pues, ella no era su Virgen, Ajá. era la Virgen de los indígenas. Ajá. Tenía que, para poder hacer la coronación, tenía que pedirle permiso a la Nueva España. Y la Nueva España le dijo que sí, que estaba chido, pero que no tenían dinero para apoyarlo tampoco. Que le hiciera como pudiera. Entonces lo que hizo fue pedirle dinero al virrey que estaba en la época, que no me acuerdo cómo se llama, perdí el dato, no lo anoté más bien. Y el virrey le dijo, a ver, ¿cómo que andas haciendo una recaudación aquí en mis tierras? Y no, pues es que pues necesito dinero para la Virgen, usted sabe. No. Ni madre. A ver, ¿cómo entraste a la Nueva España si los extranjeros no pueden entrar sin el permiso del Consejo de Indias, carnal? Y pues así como, empezó a sudar el frío, ¿no? Ajá. Entonces le cayó el brazo largo de la ley. Y se lo llevaron preso, fue expulsado del territorio y aquí fue donde hace esta parte de que empieza a deshacer los códices para llevárselos, porque pues no se podía llevar, o sea, no los podía esconder bien. Ajá. Entonces destrozó códices y cuando llegó a donde lo expulsaron, ya no supo cómo armarlos. Okay. Entonces hay códices que, por ejemplo, el Tonamadatul, por eso le faltan 2 piezas, por eso hay otro que le falta... que está revuelto. Entonces hay muchos códices que no son como eran originalmente. Ok. Entonces, después de esto, le quitaron toda su colección. Ajá. Y fue como salió de México. O sea, no los compró. Él los recolectó. Ya después, en una subasta, pasó a manos de otro compa y después a manos de otro compa y así se fue hasta que llegó al último comprador, que al morir le dice a su viuda, ¿sabes qué? Creo que el último comprador tenía descendencia mexicana. Creo que era de origen franco-mexicano. Se apellidaba Waldeck. Ok, no lo ubico. No es tan conocido. Ok. Entonces, cuando muere, le dice a su viuda, bueno, su futura viuda, ¿no? Ajá. Me gustaría que regresaras los códices, mi colección de códices, los regresaras a México. Entonces, cuando la viuda los va a regresar, Francia le dice, ¿para qué los regresa? Déjelos aquí en el museo. Nosotros nos hacemos cargo de cuidárselos. Y pues la señora los dejó. Ah, o sea, todavía el gobierno francés se pasó por los huevos la última voluntad de quien se había hecho de los códices. Sí se la pasó y no se la pasó porque lo que hizo fue convencer a la viuda. Entonces digamos que la viuda fue la que se pasó por los huevos la última... Le ayudaron a pasarse por los exactamente. Y se llama Tonamalatl Aubin porque Aubin fue el primero que compró los códices después de que este cuate Bettuccini ok, el italiano. Ajá, se los quitaron. Ajá. Entonces por eso yo me niego a llamarlo Tonamalatl Aubin. Porque realmente no es parte del nombre. Porque es el nombre del coleccionista. Ajá. El Tonamalatl de Aubin. Entonces, por eso es que se le conoce de esa manera. Ok. Y bueno, ¿cómo resultó? Bueno, regresamos a nuestra historia principal, ¿no? Sí, fue un paréntesis muy, muy amplio, ¿eh? Es que está padre, o sea, si te das el tiempo de conocer toda esta parte, dices, no manches, cómo nos han saqueado, cómo nos han ido saqueando y todo. Entonces, está chido porque podemos ir metiendo varias historias dentro de una misma y puedes darle difusión y es muchos datos que están bien chidos, ¿no? Va, regresamos a la línea de tiempo original. Entonces, ¿cómo resultó esto? Pues bueno, 9 años después se logró una solución diplomática. Se estableció que el códice era parte de los monumentos históricos de México y por lo tanto debería permanecer en el país y no regresar a Francia. Pero seguiría siendo propiedad de Francia, en calidad de préstamo a México, mediante un acuerdo que se renovará cada 3 años, que creo que se sigue renovando, con la condición de que los códices se preservará en óptimas condiciones, los investigadores tendrán acceso a él, los franceses, obviamente, se prestará para las exhibiciones, algo así como, esta es mi bici, pero te la voy a prestar. La vas a tener en tu casa todos los días, pero es mi bici. Tú la puedes usar y puedes hacer lo que quieras con ella, pero es mi bici.
Ajá, pero tú te la quedas, ¿no? ajá. Y si alguna vez te la pido, pues me la Me la prestas, tienes ¿no? que devolver. Ajá, Ajá. algo así es este acuerdo, ¿verdad? Ok. Nosotros lo tenemos, pero es de Francia. Pero obviamente nunca va a regresar a Francia. Ya no va a regresar a Francia Jamás, jamás, jamás va a Sí, no, salir no, de no, ese no. patio esa pelota que se le voló a los franceses. Exactamente. Entonces, el códice se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el INA. A pesar, el INA son las iniciales, por los que no son de aquí de México y no conocen bien. El INA es el Instituto de Nacional de Antropología e Historia. A pesar de las presiones francesas, las autoridades mexicanas se niegan a devolverlo, que es lo que les digo, no va a regresar a Francia ese códice. Es mío. Exacto, pero han llegado a acuerdos entre ambos países para que el códice sea exhibido en distintos museos de Europa. Ah, ok. Y se ha regresado a México, a final de cuentas. Sí. Entonces, para echarle mal limón a la herida, que me preguntabas que qué tan famoso se volvió Castañeda. Ajá. El abogado Castañeda, muy contento, le envió una carta al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se solucionó ya todo el problema. Ok. Y le dijo, se vanaglorió de lo que había hecho. Y obviamente Carlos Salinas de Gortari pues, la leyó y creo que sí hicieron alguna mención en algún momento. No lo hicieron ver como héroe nacional porque se iban a meter en un pedo diplomático, sí. pero sí fue como el héroe de acá de la... Te la rifaste, de la historia, Castañeda. exactamente. Entonces sí fue muy famoso Castañeda, pero pues es algo que se ha ido olvidando porque no hay quien te lo cuente. Eso es lo que decíamos al principio. Wow. ¿Vale? Les voy a dar unos datos extra que se me hicieron chidos porque, por ejemplo, en un seminario el doctor Lee Keung-wang de Corea, el cual se efectuó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el arreglo mexicano es clave para resolver el caso de un Buda extraído. ¿Un Buda? Ajá, un Buda extraído de Japón por un grupo de coreanos del sur. Sabemos que Japón invadió toda esa parte de China, Corea, toda esa parte la invadió Japón y obviamente hubo saqueo de reliquias. Entonces, unos coreanos, estos sí estuvieron... para que veas, sí lo considero que es la gran estafa. Ah, ok. Porque estos cuates, los encargados de esta extracción, lo hicieron perforando el techo de un templo con tecnología de punta. Ok. Al regresar a Corea lo devolvieron directamente y fueron recibidos como héroes también. Y jurídicamente, pues no les pueden hacer nada porque el caso de México-Francia tampoco se hizo nada. Entonces, ¿los mexicanos les valió verga? No soy muy conocedor de los temas jurídicos, pero creo que cuando estás en un juicio puedes hacer esta parte, ¿no? De esto pasó en el caso de tal, entonces yo lo puedo utilizar a mi favor porque ya se dio un veredicto a partir de esta situación. Entonces es lo que hicieron en este caso. Tomaron el caso mexicano, dijeron, mira, aquí pasó lo mismo, ¿y qué crees? No se hizo nada, solo hay un acuerdo. Pero en realidad la reliquia es de nosotros, de Corea del Sur. Realmente ahí también desconozco bien cómo operen a nivel internacional estas cuestiones jurídicas, pero pues, bien por los coreanos. Alguien nos dirá en algún momento. El siguiente dato extra es, París sigue teniendo una de las mayores colecciones de códices prehispánicos de México. Y no solo de eso, o sea, insisto, el Museo del Louvre sí te quedas así de... Hay fachadas de pirámides, o sea, portales griegos, o sea, son cosas impresionantes que dices, no manches, o sea, estuvo chido su desmadre, ¿eh? México ha vivido en un desgaste así de, oye, tienes tal pieza mía, regrésame. De hecho, creo que hasta hay negociaciones, ¿no? Yo tengo tal bandera tuya que se quedó en la guerra tal, te cambio mi tazo por este megatazo. De hecho, el siguiente dato extra habla de esta situación, ¿no? En 2011, cuando la diplomacia mexicana matizó su petición y ofreció un intercambio temporal por el penacho, el que les digo que está en Viena, que hace poquito hubo una bronca porque Obrador pidió que regresaran el penacho y que le dijeron que no podían, no porque no quisieran, sino porque... Creo que ya no puede ser transportado, ¿no? El viaje lo iba a deteriorar y lo iba a poder hasta destruir, ¿no? Pero en esta época, en el 2011, ya se estaba pidiendo desde ahí que el penacho llegara a cambio de la carroza dorada del emperador Maximiliano de Habsburgo, que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Y a últimas fechas se volvió a pedir, pero se negó, que es lo que les decía. Sí, por el traslado. Hay dos banderas
que quieren intercambiar. Son banderas de Allende, cuando Allende estaba en la independencia, Ajá, hizo 2 banderas gemelas y las perdieron. ok. Entonces nosotros capturamos 2 banderas españolas y se están intercambiando que se cambien esas banderas por lo menos que nos regresen. Creo que ya se regresó una, creo que una está en el en el castillo de Chapultepec, Ajá, y la otra, y la española, está en España. Creo que está una y una. ok. En los 90, Juan Pablo, como obsequio del Vaticano, regresó el Códice Badiano, que habla sobre plantas curativas como un manual de medicina que es posthispánico. De herbolaria. Ajá. Y este se me hizo, no tiene como mucho que ver, pero se me hizo interesante, y igual en algún momento podríamos hablar de este códice, porque sí está muy feo. Es muy fea la situación que sucede con este códice. Ah, es muy fea la situación del códice, ok. Ajá, porque es el códice del aperreamiento. ¿Del qué? Aperreamiento. ¿Apedreamiento? Aperreamiento. ¿Aperreamiento? Ujú. ¿Me estás albureando? No. Los franceses, los españoles, cuando llegaron a América, muchos traían perros. O sea, ya los españoles utilizaban perros en la guerra. Ajá. Entonces, cuando llegaron a México, llegaron con perros. Y ya cuando colonizaron y todo, utilizaban a los perros para dar castigo a los indígenas. Entonces, era bien horrible lo que sucedía en ese momento con o sea, los españoles decían que nosotros éramos unos salvajes, pero esos güeyes le aventaban perros a gente viva. ¿Has visto la película de Django? Sí, De Quentin. sí. Cuando Django sin cadenas. cuando llega y que uno de los esclavos se iba a escapar, y que Ajá. le dice, oye, no, pues ¿cómo te vas a escapar? Me debes tanto dinero, ¿tienes para pagarme? Como en Game of Thrones también, ¿no? Como Y el que le Ramsay suelta a los Bolton. perros y órale. Eso era el aperreamiento. Pero hay historias así. Sí, Los perros tenían nombre y tenían grado y tenían un sueldo. Con eso te digo todo. no manches. Entonces, ese códice del aperreamiento está feo, pero de alguna manera también es como interesante para que la gente se dé cuenta que pues, las cosas no eran como las contaban los españoles. O sea, las cosas que ellos contaron era para poderse justificar de las cosas que hacían aquí. Sí, claro. Entonces, por eso es que yo pongo en duda mucho de las cosas que ellos dicen. No dudo que había sacrificios humanos, Ajá. pero no en la cantidad que ellos decían y ni por las razones que ellos decían. Es como haciendo cuentas así de sencillo no cuadra, ¿no? Cuando te hablan de 100 sacrificios humanos y cosas así, que decías, güey, por mucho que sea muy hábil el sacerdote sacando corazones, no logra sacrificar 100 personas en un día. Hay un dato, es que no recuerdo, es que en las cartas de relación de Cortés hay un dato que da de cuántas personas morían en un día, y para poder matar la cantidad de personas que él decía, habría necesitado más de... Así de sencillo, había un programa de Discovery que era tipo Mythbusters que hacen la investigación de cómo se podía sacar un corazón con un cuchillo de obsidiana y qué corte se tenía que hacer y todo. Está súper forzado cómo te lo dicen porque, o sea, sí se puede sacar muy rápido, pero no manches, o sea, tendría que ser un movimiento súper mecánico, súper constante y tendrías que tener una resistencia y una fuerza sobrehumanos para poder concluir el número de sacrificios en el tiempo que decían que se hacía. Porque si bien sí se puede sacar el corazón de una manera hasta cierto punto no fácil, sino viable, por decirlo así. O sea, si el corte sí permite sacar el corazón con la mano en un tiempo rápido, también requiere un esfuerzo que no lo vas a... O sea, a los 10 corazones yo creo ya la mano ya no te da. Sí, no, era exagerado. O sea, la cantidad de población que decían que mataba era casi la que vivía en Exacto. Teotihuacán, Sí, ¿no? sí. En Tenochtitlan, perdón. Dejaban 2 para repoblar, ¿no? No mames. Ajá, entonces dices, no, obviamente no. Y fíjate que aquí pasa mucho una situación que esto es una idea que yo tengo, es mi juicio, ¿no? Si alguien no comparte lo que estoy diciendo, no pasa nada, yo lo entiendo de esta manera. Para los mexicas, el sacrificio humano era por decisión propia. Era más un honor que un castigo. Ahí en el Museo de Antropología hay una maqueta donde se ve esta situación, donde va un hombre y va acompañado de otros 4, y este hombre había perdido en la guerra y lo habían hecho prisionero, y entonces le decían, ¿sabes qué? Eres muy buen guerrero, te vamos a dar 1 año para que vivas como rey, o sea, te vamos a dar todo. Hay una leyenda que
Y de hecho los tratan como, no como reyes, como dioses a estos guerreros, pero que al final tienen que sacrificarse. Pero era decisión, o sea, le decían, Sí. ¿quieres morir así? Vas a tener un niño, vas a tener mujeres, vas a tener comida, vas a tener lo que quieras. Dice, pero al final te vamos a sacrificar. Y ellos decían que sí porque era un honor para ellos morir ante sus dioses. Sí. De hecho, de ahí viene cuando eran hechos prisioneros en la guerra florida, las guerras floridas, les daban la opción y entonces lo que hacían era en las piedras de sacrificio, los amarraban y solo les daban una flor para que se defendieran. Y así tenían que pelear. No me la sabía. Ese era un honor para ellos, pelear, morir peleando. Que ahí es donde yo pienso que hay como mucha relación entre los vikingos y las culturas de América. Y yo creo que hubo una influencia más grande vikinga en América que lo que se piensa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, esta parte de los rituales de sacrificio. Uh-huh. Los vikingos también muchos de sus, no todos, pero muchos de ellos eran por decisión, o sea, era yo quiero morir porque es estar con mis dioses y estoy sacrificando algo muy, muy chido, ¿no? Y con los mexicas y muchas tribus mesoamericanas también era así. Y son así como, si te pones a investigar la historia, te das cuenta de que sí hay muchas cositas iguales. Por ejemplo, esta parte de los berserkers, ajá, de los vikingos, que era comer hongos y todo antes de una batalla para salir con todo, ¿no? O sea, para que nada te detuviera. Aquí también era lo mismo, antes de una batalla, con el pulque le ponías hongos. Aquí lo curabas chingón. Ajá, y te daba una fuerza que decías, aunque me maten, no me importa ya en este momento. Entonces, sí hay como muchas cositas. Hay una leyenda que hasta hoy no se ha podido comprobar. Quetzalcóatl, había dos Quetzalcóatl, el dios y el hombre. Uh-huh. Y se decía que el hombre era alto, blanco, barbudo, y se fue en un barco y dijo que iba a regresar. Ajá. Entonces así como que, aunque se sabe que nació en Tlaxcala, pero también te pones a pensar como que... La fisionomía está... No, ajá, ¿y qué tal si nació en Tlaxcala porque ahí nació como... Sí, porque ahí fue a nacer. Como esa, ajá, pero no porque haya nacido... No porque era tlaxcalteca. Sino que nació como hombre ahí, a lo mejor pudo haber sido también esa representación. Uh-huh. Pero muchos no la toman en cuenta porque pues dicen, no, o sea, era un hombre y hasta ahí. Uh-huh. Pero yo digo que sí hubo como una influencia más grande vikinga en América de lo que se cree. Podría ser. Uh-huh. Pero pues bueno, eso es todo lo que tengo de la historia para decirles. No sé si alguien tenga algún punto de vista, algo. Digo, esta es la visión que yo tengo, o sea, yo lo veo de esta manera. Desde el título del capítulo, ¿no? Jamás se ha mencionado que esto sea un robo, es una extracción. Entonces, todas las cosas que yo aquí les digo, muchas no se pueden comprobar, pero puedes irlas analizando y darte cuenta que la situación era así, ¿no? No, y para los 9 informes restantes es un robo. Para los franceses fue un robo y así se manejó. Al grado de, pues sí es mío, pero te lo quedas tú, pero es mío, ¿eh? Uh-huh. Es mío. No, la verdad es de que te lo extraje. Eso es un clásico ladrón que roba ladrón. Siempre va a haber dos visiones. Y, por desgracia, la historia describe el que gana siempre. Aunque aquí es un poco difuso. En aquí me gustó esta historia porque la historia... pues bueno, es que sí la escribió el que ganó, porque pues México al final ganó un códice y ganó un héroe. Pero al final los franceses te terminan diciendo, no lo ganó porque el códice es mío. Bueno, sí. Mis indígenas van a estar muy tristes porque no tienen su códice, dijeron los franceses. Nuestros nahuas de Lyon y de Clevant. Exactamente, entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacernos, algún dato nuevo que también ustedes tengan, no duden en dejárnoslo. Se despide de ustedes su amigo, el señor Gorrito de Aluminio. Lo único que me queda y me resta por decirles es, recuerden ser siempre el 10º informe. Se despide su amigo Tatalaca y recuerden, no somos los mejores, pero definitivamente podríamos hacerlo peor. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacernos, algún dato nuevo que también ustedes tengan, no duden en dejárnoslo. Aquí se va a cortar y se va a poner las redes sociales, porque bien chingones en los primeros 2-3 capítulos dijimos, díganos en nuestras redes sociales y nunca dijimos cuáles chingados eran, güey. Ya están, güey, pero pues falta subirlas nada más. Va, ¿cortamos?
Camaradas Aluminatis, recuerden que si les gusta este contenido pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como El Décimo Informe, todo con letras. Y en nuestro correo eldecimoinforme@gmail.com. Por ahora solo pueden seguirnos en Spotify, en Google Podcast En YouTube. y que la fuerza los acompañe. Camaradas, espero que les haya gustado mucho el programa del día de hoy. Si escuchan un poquito raro el audio, es debido a que estamos grabando en diferentes partes, cada quien en su casa, pues obviamente no estamos grabando con que tampoco es que tengamos los micrófonos más chingones del mundo. Entonces, esa es una de las razones por las que no podemos grabar juntos, porque no vivimos muy cerca. Saludos desde la hermana República del Valle de Toluca. Entonces, si escuchan un poquito raro el audio, discúlpenos, nada más esto es rapidito, es como una fe de ratas, una fe de ratotas para solucionar una parte que habíamos dicho. ¿Cómo te encuentras, Tatalaca, en esta pandemia enclaustrado? Aunque no creo que haya estado enclaustrado. No, la neta por acá sí hace un chingo de frío y sí, hoy sí me la pasé total y absolutamente encerrado en la casa, leyendo mangas y viendo películas y viendo One Piece. Ya voy en el 500. Eso es lo que necesitan hacer todos. Si necesitan pasar una pandemia encerrados, nada más vean One Piece. Con eso es suficiente para pasar bien esta pandemia. Y pues bueno, todo este desmadre, solo queríamos platicarles que es para decirles unas pequeñas cosillas que sentimos que nos faltaron o que tuvimos unos errores. Bueno, yo tuve unos errores y pues nada más les quiero contar que ya soy confiable, muy confiable de nuevo, porque ya sé cuándo es el Ome Touchcli, que es el día 2 conejo, que si se acuerdan, pues es el día en que nacen los borrachos. No mames, güey, pues no te tenías que esforzar, es el 3 de agosto. Por desgracia, no es así. Bueno fuera que Tzalcóatl te escuche, cabrón. Pero no es el 3 de agosto. Está más cabrón todavía de lo que te puedes imaginar. Pero, pues como soy su narrador de confianza, pues ya les tengo la respuesta. ¿Es en alguna fecha así como complicada, así como, no sé, un 29 de febrero o algo así? Oh, de hecho, cambia muchísimo. O sea, un año puede ser en una fecha y al siguiente año puede ser en una fecha. Pero para poder empezar todo este desmadre, necesito tambores, por favor. Redoble, póllame con eso, por favor, Tatalaca. Fue lo mejor que pude hacer con la mesa, güey. Perfecto, con eso es suficiente. Les había contado cómo estaban diseñados su calendario de los mexicas. Aquí la cosa, vamos a hacerla rápido para no tardarnos, pero a diferencia de nosotros, constamos con 12 meses, unos de 30, algunos de 31 y uno de 28 y a veces 29. Se los voy a hacer así como lo que más se parece, porque no los llamaban de esa manera. Ellos no, ellos contaban con solo 13 días y los meses eran 20 meses y 13 días cada mes, con excepción de los que les habíamos contado que eran 6 horas cada año, que es lo que nos da el año bisiesto a nosotros. Bueno, esos eran los únicos que no tenían número para ellos. Bueno, ¿y para qué le haces tanto de a pedo? O sea, ¿nos vas a dar la fecha de nacimiento del borracho o qué pedo? Bueno, es que para ellos sí era fija, pero si lo queremos trasladar a nuestro calendario, pues es donde ya empiezan las complicaciones, porque pues nosotros bueno, ni siquiera se parecen los dos calendarios, sino que son muy diferentes. Por ejemplo, el de ellos empezaba a mitad de marzo del de nosotros, o sea, por ahí a veces empezaba el 17 o el 18 de marzo de cada año, y termina hasta el siguiente marzo, el 17 o 18 del siguiente año. Por ejemplo, ahorita en marzo del 2022 terminó el año, perdón, terminó el año anterior y ahí empezó el año casa, el año 9 casa, que es el del 2021-2022. Y el día 2 conejo cae el 17
de marzo del 2022. Y el año pasado, el Ometoxtli cayó el 13 de octubre del 2020. Entonces, es ahí por lo que es tan difícil poder saber cuándo son las fechas. Entonces, para este año va a caer el 17 de marzo del 2022 el Ometoxtli. Así que si quieren festejar, ya saben cuándo debe de ser. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños de este año es el Nahui Tochkli, o sea, el cuatro conejo. Estuviste a punto, güey, estuviste a punto, te faltó por poquito. Ah, ahí se explica, güey, por qué en las pedas solo me pongo alegre, pero no llego hasta borracho, güey. Me faltó poquito. Al contrario, te tendría que dar cruda, güey, nada más, porque tú estás 2 días después del Ometoxtli, entonces estás mal en esa concepción de tu cumpleaños, güey. Que no me da cruda porque no me puse tan borracho, porque no nací el día del borracho, no es pendejo. Estuviste más cerca que nadie. Es como los juegos de Chabelo, el que quedaba más cerca es el que ganaba. De todos modos, les voy a dejar una página donde pueden revisar el calendario de este año por si quieren ver qué día cumple años y pues ya puedan decir acá bien mamadoramente, yo cumplo años el Matlac, ay cabrón, Matlactliomei Coatl, o sea que es el 3 serpiente, mi cumpleaños de este año. Así que se los dejo para que lo puedan checar. Pues bueno, este es todo lo que tenía que decir sobre mi pequeño error que tuve de no haber investigado bien. Pero aquí está la información completa, como los 10º informe deben de ser. Y pues nada más, esperemos que los vemos la próxima semana. Esperamos que les guste el capítulo que viene. Y pues, mis queridos Illuminatis, les mando un saludo y un abrazo. Tatalaca, yo creo que tus seguidores debería de ser algo así como Tatalivers, güey. No manches, güey. O sea, tuve una fe de ratas para la fecha del día que nacen los borrachos. Es información que cura, ¿eh? Güey, puedes llegar a una fiesta ya y decir, oigan muchachos, ¿alguien ha escuchado hablar sobre el Ometoxtli? Ah, qué bien, miren, les tengo una información importante. Imagínate, güey, es el abridor de fiestas, cabrón, ese tema. Es el que te abre a la conversación con cualquiera de los de la fiesta. De nada. Claro, pendejo, como voy a tantísimas fiestas, soy la persona más sociable del mundo y me encanta iniciar conversaciones con la gente. No mames, güey, gracias. No sé qué haría sin ti. Estar sentado en la misma orilla que yo, porque estamos igual en ese aspecto. Pero esta información no es para ti, es para todos nuestros camaradas que nos están escuchando y sí tienen una vida social. Entonces, tú y yo estaríamos en una esquina con el foco apagado y en una orillita, así que no te preocupes por eso. Güey, si hay alguien escuchando esto, no tiene vida social. Por ahora. Pero con estos datos que les estoy dando, mira, para arriba en su vida social. Pero bueno, pues ya, era todo lo que querías comentarles. Quería aumentar este video para tener 10 minutos más de contenido. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Espero que nos sigan en las redes, que ya las dimos. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Tatalaca, Dentro de 8 días, ver otro capítulo de One Piece. está bien. Pues hasta luego.